Bienvenidos, amantes de las series, novelas y dramas que nos llegan desde la fascinante Turquía. Si eres nuevo en este canal, prepárate para sumergirte en un universo de pasión, intriga y, por supuesto, mucho chisme de las estrellas que iluminan la pantalla. Y hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco, una noticia que muchos daban por muerta, una chispa de esperanza que ha vuelto a encenderse. Hablamos, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense un té turco bien cargado, cojan sus delicias turcas favoritas y pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar la presunta, la rumoreada, la esperada, la quizás confirmada, reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el aliento en Senkalkapm podría estar dándose una segunda oportunidad. Hace unos meses, el mundo se paralizó cuando se anunció su ruptura. La pareja que encarnaba el amor, la química perfecta, la conexión palpable, se separaba. La noticia, como una daga, atravesó el corazón de millones de fans alrededor del mundo, que veían en ellos un reflejo de la esperanza romántica. Drama, lágrimas, especulaciones, teorías conspirativas. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones, con la prensa turca y las redes sociales ardiendo con cada nuevo rumor, cada movimiento de los protagonistas. Parecía que la puerta al reencuentro estaba sellada con cemento. Pero, agárrense fuerte. Porque en las últimas semanas, un tsunami de señales ha inundado las redes y los medios de comunicación turcos, apuntando a una posible reconciliación. Pequeños gestos, coincidencias sospechosas, fuentes anónimas. Todo confluye en una única dirección: Hande y Kerem podrían estar intentando reescribir su historia de amor. En este vídeo vamos a analizar meticulosamente cada una de estas pistas, desentrañar los rumores, separar la verdad de la ficción y, por supuesto, recordar aquellos momentos mágicos que nos enamoraron de esta pareja que trascendió la pantalla. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, si aún no eres parte de nuestra familia turca, no esperes más. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ni un solo vídeo con las últimas novedades, análisis y chismes de tus series turcas favoritas. Empecemos a desenmarañar este drama romántico. Para comprender la magnitud de esta posible reconciliación, debemos volver al principio, al origen de esta historia de amor que capturó la atención del mundo entero. Senkalkapm se estrenó en el verano de 2020 y, casi de inmediato, se convirtió en un fenómeno global. Su fórmula, una mezcla perfecta de comedia romántica con toques de drama y un romance ardiente, conquistó al público. La historia, en apariencia sencilla, nos presentaba a Eda YLDZ, una joven y talentosa florista con un sueño: estudiar en el extranjero. Pero sus planes se ven truncados cuando pierde su beca. En su camino se cruza Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto conocido por su implacable profesionalismo y su falta de emociones. Un encuentro fortuito, una chispa de resentimiento y un trato inesperado. Serkan le ofrece a Eda una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. La serie desde el principio apostó por la química explosiva entre sus protagonistas. Hande Erçel, con su encanto natural y su carisma arrollador, dio vida a una Eda radiante, llena de vida y optimismo. Kerem Bürsin, por su parte, se transformó en un Serkan Bolat que, detrás de su fachada de hombre impenetrable, escondía un corazón vulnerable. La tensión palpable entre ellos, las miradas robadas, las sonrisas tímidas. Era imposible no sentirse cautivado por su conexión. La trama, aunque seguía los códigos de la comedia romántica, supo diferenciarse por la frescura de sus personajes, los diálogos ingeniosos y la evolución gradual de la relación entre Eda y Serkan. La serie es, sin duda, la piedra angular de esta historia, el escenario donde nació el amor entre Hande y Kerem. Verlos interactuar en la pantalla era como presenciar el florecimiento de una relación real. Y efectivamente, poco después del inicio de la serie, los rumores de un romance entre los protagonistas comenzaron a inundar las redes. Un dato curioso sobre la producción de Senkalkapm es que al principio, muchos dudaban de su éxito. Las comedias románticas turcas son un género muy popular, pero la competencia era feroz. Sin embargo, la combinación de una buena historia, un elenco talentoso y, sobre todo, la innegable química entre Hande y Kerem, transformaron la serie en un éxito arrollador. Se vendió a decenas de países, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas más queridas del panorama televisivo. Pero volvamos al tema central, la reconciliación.
Después de meses de silencio mediático y de ver a Hande y Kerem seguir caminos separados, comenzaron a surgir indicios que para muchos son señales inequívocas de que podrían estar intentando acercarse nuevamente. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el principal campo de batalla de las especulaciones. Una de las primeras pistas que encendió las alarmas fue un comentario que Kerem dejó en una fotografía de Hande en Instagram. Un simple emoji de un corazón rojo, un gesto aparentemente inocente, fue suficiente para desatar la locura entre los fans. Los anker, como se autodenominan los seguidores de la pareja, no tardaron en viralizar el comentario, analizando cada detalle, interpretando cada matiz. ¿Era un simple gesto de amistad? ¿Una señal de arrepentimiento? ¿Una declaración de amor encubierta? Las teorías se multiplicaron por minutos. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después, otra pista aún más significativa surgió en el horizonte. Hande y Kerem fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul, con tan solo unos días de diferencia. Aunque no hay fotografías que los muestren juntos, testigos presenciales aseguran que ambos parecían estar de buen humor e incluso se saludaron con una sonrisa. ¿Una simple coincidencia? ¿Un encuentro fortuito? Los fans se niegan a creerlo. Para muchos, este encuentro es una prueba irrefutable de que están quedando en secreto, intentando reconstruir su relación lejos de los focos mediáticos. Además de estas pistas en las redes sociales y en la vida real, también han surgido rumores sobre proyectos profesionales que podrían volver a unirlos en la pantalla. Se habla de una posible película o serie en la que ambos podrían ser los protagonistas. Aunque no hay nada confirmado, la idea de verlos juntos nuevamente ha desatado una ola de entusiasmo entre sus seguidores. ¿Podría ser este el catalizador que impulse su reconciliación definitiva? Pero, ¿qué es lo que hace que esta posible reconciliación genere tanta expectación? Creo que la respuesta reside en la autenticidad que transmitieron durante su relación. Hande y Kerem nunca ocultaron su amor. Compartieron momentos íntimos con sus fans, mostraron su cariño en público y se apoyaron mutuamente en sus carreras. Su relación era un ejemplo de amor y compañerismo, y por eso su ruptura dolió tanto. Verlos juntos nuevamente sería una alegría para muchos de nosotros. Sin embargo, es crucial mantener la calma y recordar que todo esto, por el momento, son solo especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado los rumores de reconciliación. Podría ser que simplemente sean amigos, que estén explorando la posibilidad de retomar su relación, o incluso que estén jugando con las expectativas del público. Solo el tiempo dirá qué pasará realmente entre ellos. Mientras tanto, podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor, recordando aquellos momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkapm, y esperando que la vida les brinde una segunda oportunidad para ser felices juntos. Y como el amor y las segundas oportunidades son temas universales, podemos analizar otras series turcas que han explorado estas temáticas con maestría. Por ejemplo, ¿quién no recuerda Aşk Memnu? Un clásico de la televisión turca, un drama romántico que nos sumerge en la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. La llegada de Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, desata una pasión prohibida que cambiará sus vidas para siempre. Aşk Memnu es un drama romántico con tintes de suspense, protagonizado por Beren Saat, Van Tatlı y Selçuk Yöntem. La serie, basada en una novela clásica turca, ha sido un éxito internacional. La trama, intensa y cargada de emociones, explora la idea de las segundas oportunidades, la búsqueda del amor y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Y para un toque más ligero podemos hablar de Kiral Kask, una comedia romántica que cuenta la historia de Ömer, un exitoso diseñador de zapatos que contrata a Defne, una joven camarera, para que finja ser su novia y evitar un matrimonio arreglado. Lo que comienza como un simple acuerdo se transforma en una historia de amor llena de enredos y malentendidos. Kiral Kask es una comedia romántica protagonizada por Bahar Arduç y Elçin Sangu. La serie, un éxito en Turquía y en muchos otros países, nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las segundas oportunidades pueden presentarse de formas sorprendentes. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis. Hemos explorado las pistas de la posible reconciliación de Hande y Kerem, hemos recordado su historia de amor en Senkalkapm, y hemos repasado otras series turcas que abordan el tema del amor y las segundas oportunidades. Ahora, es tu turno.
Deja tus comentarios aquí abajo y cuéntanos qué opinas sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem. ¿Crees que volverán a estar juntos? ¿Cuál es tu serie turca favorita que trate el tema del amor? Queremos saber tu opinión. Y antes de despedirnos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos amantes de las telenovelas turcas. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós, corazones turcos.